Muy buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan a través de el Facebook y el Zoom. Hoy día, miércoles 13 de enero, vamos a dar inicio a la penúltima sesión del coloquio Calidad del Agua, Salud de los Ecosistemas y Salud Humana, con la presente sesión dedicada a agua, salud, innovaciones y políticas públicas. Esta sesión tendrá como moderadora a cargo a la doctora Nicole Bernex. Por favor, permítame presentar a la doctora Nicole Bernex. Ella es doctora en Geografía, profesora principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima. Es vicepresidenta de la Academia Nacional de Ciencias, punto focal nacional del Programa de Agua de la Red Interamericana de Academias de Ciencias, ELIANAS, que es también el coorganizador de este coloquio. Además, la doctora Bernex es directora del programa Agua, Clima y Desarrollo del Global Water Partnership Sudamérica y es past chair para América Latina y Caribe del Comité Científico de la Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación. Cuenta con más de 160 publicaciones, entre ellas Aguas sin mitos, La Cuenca del Saya, Aguas urbanas en el Perú y Aguas y arsénico natural en Perú. Así que para Concitec será de mucho agrado contar con ella como moderadora. Desde ya le agradecemos su participación. Doctora Bernex, muy buenas tardes. Tiene usted la moderación. Muchísimas gracias, Nedo, y desde ya, muy buenas tardes y bienvenidos a todos los oyentes que nos siguen por Facebook, por Zoom, en esta penúltima sesión del coloquio Agua, Salud, Innovaciones y Políticas Públicas. Primero, yo quisiera introducir al profesor Enrivo y luego darle la palabra antes de introducir a los tres panelistas que nos acompañan. El profesor Enrivo es profesor emérito de Economía de los Recursos Naturales en la Universidad de California. Se desempeñó ahí también como director del Centro de Recursos Hídricos de la universidad. Durante 10 años fue vicepresidente asociado del sistema de la Universidad de California, director de operaciones de todos los programas agricultura, silvicultura, recursos naturales, principalmente en los campus de Berkeley, Davis y Riverside. Es presidente emérito del Foro Internacional Rosenberg sobre políticas de agua y actualmente se desempeña como copresidente y co-chair del programa de agua de la Red Interamericana de Academias de Ciencia, la IANAS. Bienvenido, Henry. La palabra es suya. Floor is yours. Justo unos momentos aprovecho para decirles que el profesor Vo coordina entre los 10 centros de agua de la Academia de la Universidad de California, ha recibido numerosos premios a nivel nacional e internacional. Él coordina también con la Fundación Botín y naturalmente el Foro Internacional Rosenberg. Thank you, Nicole. I apologize for the technical. Muchas gracias, Nicole, y disculpen por las dificultades técnicas. Buen día, damas y caballeros. A pesar de las dificultades técnicas, es un placer estar acá con ustedes en este excelente simposio que está alcanzando ya sus últimos días. Quería agradecer a los organizadores por invitarme y particularmente agradecerle a Nicole, a mi profesora Nicole Bernex, que es una profesora y una colega valiosa en esta lucha, específicamente por incluirme acá en este simposio. Gracias, Nicole. Me han pedido que discuta la formulación y las implicaciones de las políticas públicas para gestionar y controlar la contaminación del agua. Déjenme comenzar con una distinción importante. La política siempre involucra una mezcla de ciencia y valores, o que alternativamente se basa en los valores. Los valores incluyen el juicio personal y colectivo. La ciencia no tiene ninguna ventaja o relevancia en tratar de quitarle valor
al juicio, en vez de entrar en este proceso político y darle un valor al conocimiento y tratar de decidir qué valores deberían recibir un énfasis o más valor y cuáles de ellos no tanto. Esto contrasta con el propósito de la ciencia, que es traer los hechos a la luz para poder tomar decisiones que aseguren el progreso y asegurarnos que las políticas que emerjan de estos procesos y de estos problemas factuales sean realidades. Y en el tiempo que me queda hoy, quiero enfocarme en el lado científico o factual de la gestión y las prácticas de gestión del agua. Y quería sugerirles que hay lecciones claras de la ciencia que han sido realmente ignoradas en la hechura de las políticas públicas de la protección y de mejorar la calidad del agua. En lo que me queda de la presentación voy a enfocarme en 3 problemas generales. Primero, quiero hablar sobre diferentes prescripciones científicas de lo que debería ser un manejo, una gestión de la calidad y las políticas que tienen que realizarse. Quiero, segundo, después de eso, hablar de diferentes políticas y retos de calidad del agua. Y finalmente quiero hacer una revisión rápida de las herramientas de políticas que tenemos disponibles. Vamos a comenzar a hablar entonces de las prescripciones científicas para la política y la gestión de las políticas del agua. Son prescripciones que están enraizadas en la ciencia. La primera de estas prescripciones se enfoca en la pregunta de qué tanta contaminación debe ser controlada o limpiada. El principio es una aplicación directa de la economía y retiene que raramente va a ser eficiente retirar toda la contaminación y gestionar las aguas para que sean limpias al 100% y siempre libres de contaminantes. The first topic I'm going to talk El primer tema del que voy a hablar es sobre las prescripciones científicas para la gestión de la calidad del agua. Y la primera de estos principios es que solamente una situación excepcional va a ser económicamente eficiente en no tener contaminantes del todo. El principio es una aplicación directa de la economía y nos dice que es económicamente óptimo para algún tipo de contaminación que continúe para también esforzarnos y reconocer que la calidad del agua y los planes de gestión de esta de una manera óptima en un mundo no óptimo va a retener contaminantes. La siguiente diapositiva va a ilustrar mejor lo que yo digo y en el que vemos que el costo marginal de control en su incremento y el beneficio marginal del control decrece. Vemos que el monto o la cantidad óptima de contaminantes que permanece es lo que iguala al margen que nos va a llevar a que si limpiamos más, va a llevarnos a un punto en el que va a ser más costoso la limpieza total que los beneficios que se obtienen de esta misma acción, habiendo o realizándola no al 100%, sino hasta cierto punto, sino que más bien deberíamos llevar este tiempo de descontaminación hasta el punto en el que el costo marginal y el costo de beneficio sea igual y no perjudique ni una ni otra acción. Es por eso que se discute el no retirar todos los contaminantes y esta pregunta es la que permanece continuamente. Son los tóxicos, las toxinas que causan el problema de salud y de pérdida de vida y las consecuencias que esta contaminación en cuestión representa sigue siendo insegura. La carga histórica de estos incidentes tiene que ver con la aplicación de los principios precaucionarios que pueden ser declarados que cuando en duda, límpialo o prohíbelo. Entonces son 3 ejemplos en donde el costo de limpieza de una contaminación son extremadamente grandes y al final no logran su cometido.
El siguiente principio sigue con la conservación de energía y se llama el principio del balance material. Esto retiene que la energía y la materia siempre son preservadas y como consecuencia el peso de las descargas o residuos de la producción de actividades de consumo van a producir descargas a la naturaleza o al ambiente en una situación irregular. Entonces el peso de estas descargas aproximadamente es igual al peso de los recursos y materiales que han sido puestos en producción y consumo también. Entonces hay dos corolarios importantes que siguen y que proveen guía científica y formulan una ejecución de buena política de manejo de gestión o gestión de agua de calidad. Se estipula que solamente hay dos maneras para reducir el peso o la cantidad de descargas hacia el medio ambiente o descargas hacia un cuerpo de agua. Una es reducir el peso de los recursos y los materiales que se pasan a través de los sistemas de consumo o de producción y consumo, que es básicamente el catalizador de poder bajar todo el procesamiento, y el segundo es el reciclaje, que nos lleva a reprocesar los instrumentos o los elementos que han sido producidos y consumidos. Entonces, las metas apropiadas serían los de utilizar una combinación de reducción de procesamiento y tecnificarlo como un tipo de reciclaje obligatorio. Un segundo corolario reconoce que el desecho generalmente se deposita en uno de tres depositarios: relleno sanitario, en el aire y en el agua, y estas cosas están interrelacionadas y no son independientes una de otra. Eso significa que hay más estándares para un tipo de pozo que requieren cierto tipo de calidad que debería estar enlazado con los otros ambientes. Entonces, para el agua va a implicar un requerimiento menor para aire o tierra, y es aquí donde tienes que limpiar el agua y poner o traspasar este tipo de desecho al aire o a la tierra, y simultáneamente tienen que ser regulados a través de estándares. El desperdicio tiene que ir a algún lado. Entonces es importante reconocer que hay diferentes pozos con diferentes capacidades para diluir o transformar los diferentes tipos de desechos. Estas capacidades varían de lugar a lugar. Frecuentemente la gestión de desechos y sus estructuras demandan un esfuerzo de balance de materiales que ha sido ignorado y formular con estrategias de control de contaminantes. En realidad, lo principal de estos ha sido ignorado en los Estados Unidos. Por ejemplo, hay legislaciones nacionales separadas para cada uno de los pozos de desechos, sin consideración para la relación que existe entre tierra, aire y agua, o las consecuencias de desechar todo este desperdicio en un pozo o en el otro. En estas instancias de la tierra o este tipo de regulaciones independientes en tierra, aire y agua logran poco que lo que en realidad debería estar logrando al ver la cantidad de desechos que se mueve de un lugar al otro. Hay una interrelación entre este tipo de depositarios, y en realidad los diferentes depositarios tienen diferentes capacidades para procesar y diluir los diferentes tipos de desecho. Estos dos corolarios nos proveen una guía necesaria para pensar eficientemente en gestión de calidad de agua y estrategias que nos van a proveer un criterio necesario para evaluar los arreglos existentes de la gestión de la calidad del agua, al mismo tiempo que la calidad de otro tipo de depositarios de desechos. El primer corolario, que es el de cero contaminación, o no contaminación cero, debe estar formulado en todas las políticas de control de contaminación y virtualmente en todas las escalas. Y el segundo debe ser implementado en una escala más amplia, y frecuentemente estas escalas van a ser a nivel nacional para asegurar que las respuestas reales a la contaminación no son solamente mover el desecho de un lado al otro. Ahora, déjenme hablar sobre retos de políticas y los múltiples retos de políticas. Voy a hablar de 4 que se relacionan y son factores críticos que impactan la calidad del agua. El primero es la necesidad de una acción colectiva. La mayoría de agua superficial y subterránea se necesita o la necesita un mismo individuo. Generalmente los flujos
y las fuentes de agua son fuentes que pueden desvanecerse y estos recursos, debido a que no pueden ser ubicados por ubicación, significa que necesitamos utilizar recursos de este cuerpo y la capacidad de generar desechos tiende a ser consecuente con la ley de captura, y esto tiene que explotarse de una manera competitiva que básicamente gasta todos los recursos de manera prematura y que desiguala la capacidad del agua que tenemos en la superficie. Hablando de la calidad del agua en sí, una persona que deseche este tipo de desperdicios en un cuerpo de agua está está afectando la calidad del agua, y se tienen que hacer arreglos institucionales para poder proteger estos intereses en la calidad del agua de los múltiples de usuarios. Entonces tiene que reforzarse esta idea, y sin estos arreglos necesarios no va a haber muy buen prospecto de proteger la calidad del agua. El segundo reto de política es el monitoreo. El monitoreo es esencial si la calidad del agua tiene que ser gestionada. Sin un monitoreo adecuado es imposible saber con precisión si es que tiene siquiera calidad o no, o cuál es el problema de la calidad. Y no es posible saber precisamente incluso cuándo es que tus esfuerzos para mejorar la calidad del agua tienen efecto, porque no puedes monitorearlo. La calidad del agua y su monitoreo es inadecuada a través del hemisferio del oeste, incluido Canadá y Estados Unidos. La calidad del agua y su monitoreo no es interesante políticamente o popular siquiera, tampoco representa necesidad pública. Entonces, al rastrear el apoyo político necesitado y la cantidad de apoyo que se necesita para implementar estos programas de monitoreo es esencial. Tercero, la distinción entre fuentes puntuales y no puntuales. Esto es importante. La fuente más importante es las fuentes no puntuales, en el que se ingresa algún tipo de elemento al flujo. El punto focal o las fuentes puntuales son muy directas en su regulación. En contraste, las no puntuales son difusas y son de múltiples fuentes que esparcen en el espacio, y es imposible de identificar precisamente en dónde o de dónde viene cada una de estas. Los ejemplos que tenemos aquí incluyen flujos residuales de fertilizantes y pesticidas de agricultura, flujo de tormenta de áreas circundantes, cosas que estén en la tierra de las áreas circundantes que han sido modificadas por el pavimentado. Tenemos aguas que fluyen de sitios mineros abandonados que también fluyen a esta fuente. Este tipo de problemas son difíciles de regular debido a que no hay un punto único de donde puede verse afectada esta regulación. Casi siempre las fuentes no puntuales y su regulación van a requerir herramientas y estrategias que son distintas de las que utilizamos en fuentes puntuales. El cuarto reto de la política es la gestión de la calidad del agua en la tierra. Tenemos que sostener una buena calidad de agua en la tierra, preservando sus nutrientes y teniendo muy claro que siempre es más barato prevenir la contaminación en la tierra, en primer lugar, que lo que es limpiarla una vez que ya haya ocurrido. Por eso tenemos un incentivo tremendo económico en el poder hacer o gestionar de manera correcta la calidad del agua. Los problemas resultan cuando casi siempre los contaminantes del agua vienen en su mayoría de fuentes no puntuales, y la capacidad de agua en la tierra tiende a ser baja con respecto al agua de superficie. Entonces la opción de esperar a que el agua se limpie sola a través de la dilución y a través del trabajo de proceso simulativo, químico y natural no es muy atractivo. Con la extracción de agua subterránea y su gestión podemos gestionar también las cantidades y también gestionar los recursos que pueden ser económicamente o físicamente cansadores o exhaustivos para poder manejar estas fuentes no puntuales. La protección
de la calidad del agua subterránea va a representar el éxito, porque los extractores no tienen ningún incentivo de proteger el recurso. La gestión y la regulación de la extracción de agua subterránea y la extracción en sí, que es un precursor para una gestión exitosa y manejo de esto. Las herramientas disponibles para esta protección, que voy a discutir a continuación, incluyen la protección y las regulaciones con programas de mejores prácticas de gestión. So now the policy tools. Ahora que tenemos las herramientas de la política, la manera más común de proteger la calidad del agua a través del establecimiento de estándares resulta de manera legislativa, y casi siempre tiene que hacer en bases nacionales, donde está la responsabilidad de gestionar y mantener la calidad del agua. Se deja exclusivamente a los estados o a provincias o áreas locales, en donde hay una tendencia fuerte de competir entre ellos y en vez de promover el crecimiento económico al crear este tipo de estándares posibles. Por eso tenemos la necesidad de una acción nacional. Diferentes estándares pueden ser empleados y especificados en la calidad del agua y sus metas y en los niveles deseados de tratamiento. He discutido ya brevemente 6 ejemplos. El primero, los estándares de ambiente. Los estándares de ambiente nos dicen los estándares necesarios o deseados de características biológicas y químicas en el agua, en la parte de recipiente o en el medio. Este es el nivel que quieren. Especificación de un estándar ambiental representa una mejor medición de la calidad del agua si es que estamos tratando de regularla. La especificación de los estándares ambientales no representa de por sí o resuelve o lo logra. El estándar debe ser logrado más bien a través o operativizado a través de otros medios, como la especificación o un refuerzo o un establecimiento de un estándar o algún otro tipo de mecanismo de apreciado que pueden aplicarse colectivamente e individualmente. En los estándares de descarga, que representan un esfuerzo químico o un esfuerzo de disminución de químicos en nuestros cuerpos de agua. Las características del agua y otros materiales que sufren al recibir este tipo de descargas, tiene que haber una estipulación del refuerzo de los estándares de ese tipo de vertimiento, y estos estándares tienen que estar efectivamente conectados con los puntos de vertimiento, porque hasta el momento son inefectivos y no controlan la fuente de contaminación, porque son difíciles de identificar en su ubicación o donde podamos aplicar el estándar y tratar de hacerlo cumplir. Los estándares de tecnología, los estándares que especifican el tipo de tecnología y que tiene consideraciones operativas que se necesitan para lograr un estándar ambiental que especifica qué tratamientos o tecnología de tratamiento tienen que ser aplicados antes de que sea descargado. Los subestándares tienen que ser establecidos basados en la efectividad y en las consideraciones en sí. Un ejemplo familiar es el requerimiento de tratamiento primario de desecho doméstico, o a veces tratamiento secundario, o a veces debe avanzar en su tratamiento en general. Un ejemplo de los estándares tecnológicos. Y los estándares de vertimiento que especifican la cantidad y calidad de la producción, y el propósito es el de impactar la calidad y cantidad de los contaminantes o los desechos que subsecuentemente se generan y se descargan en el medio ambiente. Estos han sido propuestos como un medio de probar los contaminantes de fuente no puntual, que generalmente no han tenido una efectividad de control. Vemos de que también representa mejoras económicas, particularmente en los que son particularmente directos y no caros de aplicar. Otras herramientas que tienen una base económica, el implementar los estándares de calidad del agua. Encontramos que hay técnicas utilizadas para gestionar esta calidad en la fuente y otras opciones. Si no se puede, están disponibles. Una de ellas es el uso de precios en cargas y descargas. Técnicamente, esto tiene que ver con el principio de que el contaminante o el contaminador paga,
que la contaminación del agua es claramente un elemento de decisión para ese tipo de noción. Otro tipo de opción es pagar por descarga. Este esquema nos provee un incentivo para reducir el contaminante o la contaminación, debido a que es más barato pagar el impuesto y tratar los desechos de otra manera. Otra forma de darle un precio, esto es el de descargas por permiso. Entonces, la cantidad de contaminación tiene que ser establecida en un margen que tiene que ser establecido para poder otorgar ciertos permisos. Generalmente las personas que utilizan o las entidades que utilizan estos permisos pues, quieren descargar sus materiales o tenemos que evitar de que se venda estos permisos a otros usuarios y se utilice este tipo de impuesto para descargar ciertas responsabilidades. Tiene que haber un enlace entre aquellos que quieren utilizar el permiso en su propia industria y los que quieren venderlo. También los contaminantes de fuentes no puntuales representan un gran reto y particularmente suele ser verdad para el trabajo de agua subterránea. Déjenme decir unas cosas más con respecto a nuestras prácticas, o las mejores prácticas. En los programas de mejores prácticas de gestión han mostrado ser efectivas en gestionar y administrar la calidad del agua. Estos programas especifican niveles de fertilizante y pesticidas, protección de regímenes de erosión y otros tipos de usos de tierra y prácticas de agricultura que llegan a nos llevan a la minimización o eliminación de fuentes no puntuales de contaminación de aguas subterráneas. Esto depende generalmente de la efectividad y la cooperación de los propietarios de tierra y generalmente requieren también la cooperación de usuarios de aguas subterráneas que también deben estar de acuerdo con las restricciones y estar de acuerdo con el refuerzo de la aplicación de las regulaciones. En general, estos programas han trabajado muy bien, han funcionado muy bien en áreas donde el agua subterránea es la única fuente de agua o provisión de agua en que los usuarios dependen de esta agua subterránea durante gran parte del día o en gran parte de su uso. Estos programas se encuentran en áreas de agricultura y en menos extensión en áreas rurales en Estados Unidos. Ellos parece que fueron la herramienta más disponible para gestionar este tipo de recursos, especialmente en la agricultura. Esto me lleva a mis conclusiones, que voy a revisar rápidamente y adición a las conclusiones. Espero que pueda proveer también un resumen de mi presentación también. Primero, la cero contaminación es usualmente ineficiente. Hay excepciones al caso, efectivamente, pero el número usual de casos nos requiere que algunos contaminantes deban ser dejados en el agua porque son más costosos de tratar. Segundo, la contaminación es un problema y el problema del contaminante es conservado y tienes que ponerlo en algún lado una vez que lo recuperas. En depositarios de tierra, aire y agua que están relacionados, y si te enfocas estrictamente en el agua como un depositario de desechos o cualquiera de los otros depositarios, eso representa problemas para la tierra y para las buenas prácticas de contaminación que van a integrar estos tres tipos de ambientes. Hay una interrelación en estos tres una vez que afectas uno de ellos. Cuarto, la contaminación del agua usualmente es costosa para otros más que para el contaminador, y estas acciones colectivas van a generalmente requerir que la calidad se mantenga. 5. Monitoreo es esencial y no puedo enfatizarlo suficiente. Sexto, Easier to regulate than non-point sources. Seventh, las fuentes groundwater quality no puntuales tienen que ser reguladas de alguna manera, y la gestión de la calidad del agua subterránea es difícil de manejar, y se han probado que los estándares ambientales funcionan para poder controlar este tipo de determinantes. La propagación de estándares ambientales de por sí no representa o no significa que vas a alcanzar una meta, sino que algo tiene que ir con esto. Esos estándares ambientales están ahí para apoyarte. Esto completa mi presentación en las políticas, y ahora quiero simplemente durante un minuto
hablar sobre un problema no relacionado, pero muy importante. A medida que, y como vicepresidente Dianas y como colega de Catrianas, estamos acá felices de anunciar una nueva sociedad entre la Red Interamericana de Academias y la Frontiers in Water, que es una colaboración de investigación de agua e información y también diseminación de información. Les contamos y les decimos a todos, les pedimos que se apunten para poder considerar el envío de sus propios trabajos, para considerarlos en publicaciones y de otra manera también para involucrarse en el trabajo que estamos logrando con este tipo de publicaciones online. Les pido y les aconsejo que entren a la página web de Frontiers in Water con Dianas, en la página web que tienen en la pantalla. Disculpen de nuevo por las dificultades técnicas y gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor Enriveau, por su conferencia tan clara y tan importante. Nos ha puesto los pilares de las políticas de agua y yo creo que ahora pasamos al panel. Cada panelista va a tener 7 minutos en un primer turno y luego otros 7 minutos. Voy a invitar y voy a leer primero las 3 cortas biografías de cada uno y luego invitaré al primero. El profesor Kalaniti Vairavarmusi, que nos acompaña, tiene un doctorado y una maestría en Ingeniería Ambiental del Imperial College de Londres y una licenciatura de Ingeniería Civil en el King's College de Londres. Él ha dirigido varios proyectos de gestión integrada de recursos hídricos, de gestión urbana, de agua para la Unión Europea, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, entre otros. Se incorporó a la International Water Association desde el Instituto Internacional de Gestión del Agua, donde él ha sido director adjunto. Él ha sido también decano fundador del Patel College of Global Sustainability y profesor titular en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de South Florida, profesor titular y presidente de Ingeniería del Agua en la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, y profesor y director del Núcleo de Sistemas Hídricos Urbanos Sostenibles en la sede de UNESCO IHE. Actualmente es profesor adjunto en el Instituto Indio de Tecnología en Madras. También vamos a recibir al profesor Juan Rodríguez, que es físico, que tiene una maestría y doctorado en ciencias. Él es profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde dirige el Centro de Materiales Avanzados y Nanotecnología. Su área de investigación contempla el desarrollo y caracterización de materiales avanzados nanotecnológicos, así como de prototipos para la desinfección y remoción de contaminantes del agua. Posee 3 patentes en esta área, más de 55 publicaciones internacionales indexadas y 8 capítulos de libros nacionales e internacionales. Es ganador del Premio Concitec 2004, Mercosur 2006, Inotec 2012, entre otros. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias del Perú y director ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica, FONDECI.
Finalmente, vamos a recibir también el profesor Benoît Diringer, que es biólogo marino del INTEC Mer de Cherbourg, en Francia, con especialización en acuicultura. Cuenta con una maestría en caracterización y prevención de enfermedades virales en cultivos de langostinos de la Escuela Superior de Altos Estudios de Brasil, junto con la Universidad de Montpellier, Francia, y tiene un doctorado en la aplicación de biotecnología para la producción de organismos nativos a fines acuícolas y de conservación, realizado en Perú con la Universidad de París-Dauphine en Ciencia y Letras. Actualmente es gerente de la empresa Inca Biotech, empresa dedicada a la investigación, servicio y educación en biotecnología molecular aplicado a sectores de acuicultura, agricultura, agroalimentarios, agropecuarios, industriales, mineros, ambientales y salud. Además, es profesor de la maestría de biotecnología molecular de la Universidad Nacional de Tumbes. Sin más, vamos a pasar al primer panelista, profesor Cala. Usted tiene 7 minutos. La palabra es suya. Floor is yours. Thank you very much, Nicole. Muchas gracias, Nicole. Antes de esta reunión, Nicole me llamó para hablar un poco sobre problemas de aguas residuales, y esto básicamente nos lleva a la noción de lo que ya habíamos estado conversando en un momento, y quería compartir esta diapositiva. Podemos verlas, ¿verdad? Yeah. So the thing that Nicole Entonces, lo que Nicole quería que yo les comente es la noción dentro de la IWA, la organización que genera, en la que los siguientes 20 años vamos a tener este tipo de implementación de sistemas de gestión de agua, y esto es lo que nosotros creemos. Va a haber un movimiento particularmente en relación a la escasez de agua y el reuso del agua, y tratar de utilizar esta agua reutilizada como un recurso, nos está empujando a invertir más en estos sistemas de tratamiento. Actualmente no estamos haciendo las cosas muy bien. Hay un 85% del agua residual que no está siendo tratada en áreas como, por ejemplo, en Ciudad, no ocurre únicamente en partes como Sudáfrica, Surasia, sino también en Norteamérica o en Europa también. El desarrollo, las metas de desarrollo sostenible realmente han puesto el enfoque en la necesidad de implementar este tipo de sistemas, y es por eso que estamos muy enfocados en estos siguientes 20 años. Cuando observamos a qué tan bien nos va, ese es un gráfico que nos muestra los sistemas de tratamiento de gestión de agua. En Ghana, esto es de la organización en la que yo trabajaba, en la que tienen un sistema de tratamiento de agua, y esto es un diagrama que nos muestra las diferentes maneras en las que se ha construido el sistema de gestión de agua. Estos son los sistemas que realmente están funcionando. Pueden ver de que a medida que estamos construyendo muchos sistemas, no los estamos haciendo la ingeniería necesaria para que funcionen bien, y finalmente no sirven y no funcionan. En India hay un reporte de únicamente 40% de estos lugares, estas plantas de tratamiento que no están siendo utilizadas. Están trabajando estos lugares a una capacidad menor desde los 90, entonces estamos tratando de instalar este tipo de soluciones para aumentar esa capacidad. Sin embargo, aún vemos una gran cantidad de innovación en este espacio, y particularmente en países en desarrollo, o países desarrollados más que en el desarrollo. Casi vemos un estudio piloto en estos países que en los últimos 50 años han estado experimentando con primero sistemas muy torpes, pero con el tiempo han empezado ya a mejorar y evolucionar, y ahora estamos viendo sistemas de desarrollo que tienen ya una huella en el sistema, muchos sistemas que tienen mejor o menor uso de energía, o son mejores generando su propia energía. Entonces tenemos un CAPEX más
generoso y mejorado. También podemos obtener valor de estos tipos de tratamiento de desecho. Entonces, la innovación se trata de cambiar la física, la manera en la que estos sistemas funcionan, cambiar la viscosidad, la capacidad, este tipo de características que han sido ya modificados. Esto nos permite a los países que estamos comenzando a embarcarnos en este viaje del tratamiento del agua en implementar mucho más sistemas más inteligentes de tratamiento de agua, en el que tenemos un menor uso de energía y causan más efecto. Vemos un mayor interés en estos sistemas en países como India y en países como China. También estamos viendo interés en estas áreas en algunos de los países con los que trabajamos también en Sub-Sahara y en África. No solamente se trata de los sistemas de tratamiento de agua de desagüe, sino también las aguas descentralizadas que no están en los desagües y se están implementando sistemas para darle apoyo a cosas como, por ejemplo, el vaciado y tratar de mejorar esta viscosidad que tiene y este material de los tanques sépticos y filtrarlos. Vemos que hay una optimización en el tratamiento y la manera en cómo se gestionan estos vertimientos y las rutinas que se tienen, el movimiento de este desecho para poder deshacerse de estos contaminantes de una manera amigable. Estamos viendo muchas actividades interesantes ya tomando lugar en el área de desagüe, saneamiento y de sistemas descentralizados, pero también en el espacio de no saneamiento. Otra área grande también en la que seguro ustedes están al tanto y cómo vemos nuestro desecho es la combinación de no solamente agua residual, sino también desechos sólidos y desechos de la agricultura, y han generado estos temas mucho interés, porque lo que estamos viendo es que si comenzamos a observar el ciclo del agua en su completitud, vemos oportunidades para capturar valor en diferentes partes de nuestro sistema hídrico, incluso en el agua limpia, pero también en el agua usada y en términos de red, pero teniendo en cuenta las plantas descentralizadas y teniendo en cuenta la energía y la recuperación de estas. Tenemos que capturar valor de las perspectivas descentralizadas y la perspectiva centralizada también. Tenemos ejemplos en los que la gente está extrayendo muchas cosas, el agua en sí, para utilizarla para generar nutrientes del desecho y también para generar energía. Vemos que hay un movimiento hacia sistemas de energía neutral e incluso algunos que pasan a sistemas de energía positiva. Entonces, vemos problemas igual en la viabilidad financiera de estos sistemas sin restricciones en la regulación. No hay mucha claridad en la manera en la que, por ejemplo, si yo fuera a producir energía, producir nutrientes, ¿cómo es que yo puedo vender estos productos? Porque de alguna manera encuentro barreras regulatorias. De esta manera, para mí es mejor ver la integración en la armonización de la política, en la reestructuración institucional y la regulación general de las cosas. Estos son los retos que observamos, y es muy duro generar este tipo de nutrientes del desecho si es que la industria fertilizante nos está subsidiando, igual que la energía. El sector de la energía ha sido subsidiado, y lo que quiere decir que están tratando de sacar energía de nuestros desechos y venderla. Hay una clarificación de responsabilidades, particularmente cuando estamos observando un sistema integrado. Entonces, por supuesto, encontramos muchas limitaciones con el uso de aguas reutilizadas y lo que se genera para este tipo de flujo de desecho, y cómo volver a poner esta agua en la red pública. Creo que, Nicole, voy a parar aquí porque soy consciente del tiempo y creo que he llegado a mis 7 minutos. Carla, recuerdo a todos los que necesitan traducción que pueden cliquear sobre interpretación poniéndose a español o inglés y viceversa. Muchísimas gracias, profesor Cala. Le voy a pedir el próximo bloque si nos puede decir cómo declinar esta información. Nos dice que en los próximos 20 años se convertirán en la edad de oro en cuanto a la provisión de aguas servidas. Pero cómo declinarlo en términos de ciencia
tecnología e innovación, pero también de políticas públicas y a nivel social y económico. Profesor Juan Rodríguez, la palabra es suya. Tiene 7 minutos. Muchas gracias, Nicole. Amigos, muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí reunidos con ustedes discutiendo estas cosas tan importantes para el mundo y sobre todo para países como el nuestro que están en vía de desarrollo. Lo primero que quiero decir es que uno de los problemas más importantes a los que afrontamos sociedades como las nuestras es la educación. Yo creo que si fuésemos una sociedad homogéneamente educada, muchos de los problemas que estamos enfrentando ahora de contaminación del agua se reducirían fuertemente, ya que nosotros nos comportamos como un vector importante que favorece la contaminación. Pasado esto, llego al siguiente paso, que es que la contaminación del agua es un efecto factorial. Tenemos múltiples factores que impactan sobre esto, pero que sin embargo impactan de un modo más importante en las sociedades o en las zonas rurales. Por citarles un ejemplo muy sencillo, el agua en Lima, una ciudad que tiene acceso al agua mediante la empresa distribuidora central, le cuesta a un poblador aproximadamente $0.8 por metro cúbico. Sin embargo, si nos alejamos un poquito de esta zona, de esta parte de la ciudad, llegamos a la zona periurbana, donde la gente accede a un agua que vale aproximadamente entre 5 y 7 dólares por metro cúbico, más o menos 8 veces más el precio que paga una persona en la ciudad, que sin embargo tiene, a pesar de pagar más dinero por el mismo producto, tiene varias cosas en contra. Por ejemplo, tiene alrededor de 30 y quizás menos litros por día, en comparación con el de la ciudad, que tiene aproximadamente 200, 250 litros por día y que los usa. Pero adicionalmente a eso, el agua es cuestionada en su calidad, porque el transporte es inseguro. Entonces, aquí vemos que nosotros como seres humanos tenemos un tratamiento diferente a las personas por entregar el mismo producto a ciudadanos que tienen, al igual que nosotros, los mismos derechos. Y eso es algo que debemos resolver. Ahora, yendo un poquito más lejos en la zona rural, hay un problema importante, que es que muchas veces no se conoce si el agua está contaminada o descontaminada. Y ahí entra lo que hablaba Henry, acerca del monitoreo, ¿no? El monitoreo visto como una herramienta constante, consistente, que se lleva a cabo no solamente como respuesta o sospecha de que hay contaminación, sino sobre todo como evaluación de aquellas herramientas que estamos introduciendo en determinados sitios, como por ejemplo, cuando hacemos pozos subterráneos en la selva, lo usamos porque sabemos que el agua superficial tiene en general malas condiciones. Sin embargo, en un estudio reciente que hicimos con unos amigos en Suiza, probamos que el agua subterránea estaba altamente contaminada con polimetales. Entonces, ese concepto de que el agua subterránea era de mejor calidad se desvanece. Y necesitamos en ese contexto construir para estas zonas rurales tecnologías que puedan ser absorbidas por ellos. ¿Por qué? Porque en general las zonas rurales, ¿qué tienen? Tienen limitado acceso económico, tienen limitado acceso a energía, tienen limitado acceso a productos químicos, tienen limitado acceso al recurso humano técnico. Entonces, si deseamos desarrollar tecnologías que puedan ser eficientemente aplicadas ahí, ¿qué estamos necesitando? Estamos necesitando que estas tecnologías sean eficientes, robustas, fáciles de implementar y con una manera muy importante de fáciles de mantener técnicamente, ¿verdad? Pero sobre todo, estas tecnologías necesitan que
nosotros pensemos seriamente que una vez que la implementemos, deberían ser adecuadamente absorbidas por la población. Porque de lo contrario, ninguna de las cosas que estamos desarrollando o construyendo va a tener éxito. Ahora, yo quiero poner como una posibilidad importante el hecho que cuando construyamos este tipo de políticas de promoción del agua de calidad, tomemos en cuenta algo, que si ponemos una multa o un costo por vertimiento de contaminantes, ese costo debería ir directamente al desarrollo de tecnologías que sean utilizadas para la solución de ese problema que generó o que se generó por ese vertimiento, que se generó por esa contaminación. Entonces, en países como este, es sumamente importante que la ciencia y la tecnología se valide. Es sumamente importante que se vea que el Estado está incidiendo directamente en la solución del problema a través de su gente técnica. Sin embargo, en este momento, cuando se pone una multa, esa multa o ese dinero llega a un sitio indeterminado y se utiliza en una acción indefinida. Con lo cual, existe un desincentivo en ambos sitios. Desde parte del que contamina, bueno, en general, él prefiere contaminar y cuando engaña al Estado no paga nada. Pero el incentivo sería de parte de la persona que está siendo afectada y se vería motivada a denunciar, porque sabe que así el Estado intervendría técnicamente para resolver su problema. Bueno, Nicole, muchas gracias. Estoy llegando al término de mi tiempo y me detengo ahí. Muchísimas gracias. Seguramente que en la segunda parte podría abordar cuáles son los cuellos de botella para justamente elaborar políticas públicas. ¿Qué es lo que falta? No tenemos funcionarios, no tenemos una contraparte que puede realmente, ¿qué estrategia desde la UNI, desde el CONCITEC, desde tantos espacios distintos y complementarios podrían adoptarse? Muchísimas gracias, profesor Juan Rodríguez, y voy a pedir al profesor Benoit Deringer si necesita. ¿Tiene slides? No, voy a hablar así. De acuerdo. La palabra es suya. Muy bien, muchas gracias entonces por la invitación. Es un honor de estar presente entre todos esos grandes especialistas. Y entonces, bueno, hoy mi parte va a estar más dirigido a justamente las herramientas que pueden servir al monitoreo, ¿no? Entonces, esta primera parte sobre la determinación, caracterización finalmente de todos los microorganismos que pueden estar presentes en el agua, y la segunda parte estaría más dirigida a justamente la valorización de todos esos microorganismos para la depuración, el mejoramiento de la calidad de agua. Entonces, cuando hablamos de biotecnología ambiental, estamos finalmente hablando de las aplicaciones que utilizan sistemas biológicos, organismos vivos o sus derivados para creación o identificación de procesos y de productos. Entonces hemos visto en los últimos días finalmente que los principales retos para la industria del agua es la valorización de los nutrientes en las aguas residuales, la producción de energía, o sea, la eliminación de algunos contaminantes específicos, hablamos de metales pesados, de insecticidas. Hablamos también entonces del reto de la evaluación de la contaminación y de la composición de los sistemas de tratamiento y distribución de agua. Entonces, todo o la mayoría de estos sistemas están relacionados con procesos microbianos, y es vital de conocer los complejos microbianos que entran en esos procesos, en la mayor parte en conjunto muchas veces con procesos químicos y físicos, pero terminan participando los microorganismos,
para que entender finalmente su funcionamiento y poder orientar esos microorganismos a cumplir su función. Si no se puede regular correctamente esas poblaciones, entonces podemos, por ejemplo, entender por qué una estación de depuración no cumple correctamente su rol. Entonces, una de las complicaciones finalmente en el monitoreo de las aguas es que la gran mayoría de los microorganismos que la componen no son cultivables, no son detectables con las técnicas que existen actualmente. Y eso entonces es un grande desafío para poder entender qué es lo que está pasando en las aguas. Para esto, en los últimos 10 años se han desarrollado y se ha aplicado a la industria del agua una gran cantidad de biotecnología agrupada como biotecnológica ómicas. ¿Sí? Tenemos entonces que permiten finalmente de caracterizar un ecosistema mediante el análisis, el estudio de los genomas o de los genes de los organismos que lo componen, pero también de ver cómo están trabajando a través del estudio finalmente de la transcriptómica, o de ver qué proteínas o enzimas se están produciendo a través de las proteínas, o de ver qué productos finales están elaborando a través de la metabolómica. Entonces, el conjunto de todas esas tecnologías permiten de secuenciar genes, secuenciar ARN, identificar proteínas o metabolitos y nos permiten de entender en una muestra ambiental quién está aquí, en qué cantidad y qué está haciendo. Y esto es fundamental. Ahorita la Unión Europea, por ejemplo, está evaluando de poner la metagenómica, o sea, el estudio de todos los genomas presentes en una agua, como un indicador de la calidad del agua. Uno puede imaginar un agua pristina que baja finalmente del cerro y que finalmente tiene una composición conocida, pasa y se contamina a través de los procesos agrícolas, pasa un poquito y finalmente baja y se contamina o cambia finalmente la población a través de los procesos industriales y urbanos, y finalmente los cambios en composiciones y en cantidades son indicador de la calidad del agua. Incluso algunos microorganismos son indicador de la presencia de metales pesados o de la condición finalmente del agua. Entonces, actualmente las tecnologías, por ejemplo, las tecnologías de tipo metagenómica, permiten en una muestra de agua de poder conocer la composición exacta tanto de bacterias, de virus, de hongos y de protistas que están presentes en un momento dado, y eso así sean en cantidades minimales. También podemos utilizar esas herramientas para, por ejemplo, evaluar el impacto de las descargas, ¿sí? Después de un tratamiento. Por ejemplo, se ha estudiado cómo los microorganismos o cómo los genes de resistencia a antibióticos se difunden en el ambiente receptor, ¿sí? De todos esos vertimientos. Algo también muy importante es el uso de esas técnicas para desarrollar estrategias de monitoreo rápidos y rentables para identificar las fallas de las infraestructuras de tratamiento y del transporte del agua. ¿Sí? De ver cómo finalmente nuestro tratamiento permite disminuir la carga microbiana y finalmente una vez que llega a la llave del usuario, ¿qué tal está finalmente esa calidad? Hay microorganismos que han aparecido, es decir, que entonces tenemos un problema, una falla en el sistema. Estas tecnologías también entonces pueden servir para nuevos retos. Hemos visto que, por ejemplo, la detección de los virus es importante, virus humanos, pero también virus de nuestra microbiota. Y eso, por ejemplo, en el caso del coronavirus, que sabemos que es un patógeno que puede salir también con la defecación, entonces puede ser característico de una ciudad que tiene entonces un brote, una epidemia, ¿no? También hay toda una biodiversidad desconocida que puede ser importante. Por ejemplo, es lo que se llama la materia oscura microbiana, ¿sí? Son todos esos microorganismos desconocidos que finalmente tienen propiedades metabólicas y ecológicas que no son conocidas. Hace muy poco se ha descubierto en aguas subterráneas justamente un nuevo tipo de bacterias ultra pequeñas
que no se conocían y que posiblemente podrían ser simbiontes de otras bacterias. Entonces, realmente hay todo un mundo que es por conocer y cuando uno ve toda la diversidad de fuentes de agua que tiene el Perú, nosotros creemos que sería importante de realizar una línea de base de la biodiversidad microbiana de los diferentes ecosistemas acuáticos del Perú. Y con esto quedo para la próxima parte. Muchas gracias, profesor Benoit Deringer. Voy a pasar un aviso, voy a pedir a todos los oyentes que por favor dejen sus preguntas, comentarios en el Facebook. Muchas gracias. Y antes de pasar a al segundo turno, una pregunta para el profesor Henry Vo. Profesor Henry, la pregunta es la siguiente. ¿Qué opinión le merece que pese a la existencia de una frondosa normativa y políticas públicas para conservar la calidad del agua en nuestros países, la acelerada contaminación de los cuerpos de agua continúa? ¿Qué estrategias y acciones concretas puede proponer usted? La palabra es suya, hay que poner el micro, por favor. I've learned something. Listo, aprendí algo nuevo hoy día. Quitarme el net. Bueno, hay dos componentes principales de la respuesta a esta pregunta. Primero es por qué o qué cosas están causando que la calidad del agua disminuya a pesar de la presencia de regulaciones en tantos lugares y esfuerzos también. Definitivamente, ambos desarrollos poblacionales en ciertos lugares empujan a la infraestructura y la infraestructura tiene que estar al día con la actualización de este tipo de procesos y el crecimiento económico también es otro elemento y otro sospechoso en esta influencia. Entonces tenemos que continuar con una base continua de políticas que sean actualizadas también para poder acomodarnos al contexto. El problema es que no hacemos un muy buen trabajo en hacerle cambios y gestionar estos cambios en lo que ya tenemos, en lo que ocurre, por ejemplo, en el sector público, en infraestructura y en política. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una gran crisis ahora debido a la manera inadecuada en que se gestionan su estructura de agua y su provisión de agua. No se han modernizado y no han estado al día. Todo el resto, también estamos sujetos al mismo tipo de problemas si no nos actualizamos en nuestra gestión. Estos problemas tienden a ser estáticos y tienden a funcionar bien en un ambiente en el que han sido establecidos. Entonces, estos cambios ambientales a través del tiempo tienen que ir de la mano con esfuerzos de modernización de infraestructura y modernización de políticas. Muchísimas gracias, profesor Vo. Y ahora voy a dejar la palabra al profesor Kala Vairavarmusi. Por favor. Profesor Kala. 7 minutos. Thank you very much. Antes, yo quisiera decir que usted ha publicado entre todas sus publicaciones una serie de libros muy interesantes destinados a lectores a menudo distintos, políticos, comunicadores y científicos sobre el futuro del agua en las ciudades de África. Y podría ser muy interesante para nosotros también en las Américas ver esos componentes. La palabra es suya, profesor Kala. Yeah, thank you very much, Nicole, again. Muchas gracias de nuevo, Nicole. Me preguntas con respecto a la transición hacia el agua residual y sus retos en los siguientes 20 años.
como sector, encontramos o nos parece que la ciencia que desarrollamos desde hace ya mucho tiempo para ponerla en práctica ha pasado a través de análisis en la IWA desde que se publicó el primer artículo con respecto a tecnología. Podemos darnos cuenta que ya han pasado 35 años desde que se ha puesto OA para que se ponga en el plano público. Entonces, la tecnología hoy en día se mueve muy rápido, entonces hay que imaginarnos el avance que ha habido hasta este punto. El sector es muy conservador y no toman este tipo de innovaciones de muy buena manera o no las acogen muy rápidamente, pero por sus propios motivos que tienen sentido. Ellos tienen también presupuestos muy ajustados y tienen que gastar de manera sabia para poder hacer renovaciones y generar y observar los costos que requiere esta actualización. Entonces, la capacidad también y la voluntad de implementar esta tecnología es otro punto. En la IWA hemos establecido plataformas de innovación y estamos haciendo análisis de redes sociales en lo que estamos tratando de analizar quiénes son los líderes de opinión en la IWA, cuáles son sus constituyentes locales y cómo podemos empujar estas nuevas ideas que los miembros están generando en sus propias áreas en la gestión del agua a través de sus propios líderes de opinión para que puedan acelerar la difusión de estos constituyentes. Entonces, esta plataforma de innovación está realmente tratando de hacer un puente entre la investigación que se está llevando a cabo y la comunidad de práctica que está realmente voluntariosa de hacer este tipo de innovación. También estamos tratando de poner una sensación del sector, particularmente en el área de agua residual, y sobre todo porque en realidad el sector no solamente está lleno de elefantes, sino que lo que estamos tratando de observar es que estamos tratando de diferenciar diferentes elementos de nuestra infraestructura. Es verdad que tenemos grandes infraestructuras de concreto que llamamos elefantes y que toman grandes periodos de gestación, y estos periodos de gestación refieren un gran tiempo de vida. Pero también tenemos lo que llamamos caballos en nuestra infraestructura, que son nuestras bombas, nuestros dispositivos mecánicos, que tienen un periodo de gestación mucho más corto y por ende tienen un periodo de vida más corto también. Y también tenemos este tipo de tecnología sensible y otros tipos de tecnología que tienen periodos muy cortos de gestación. Tienen tiempos de vida muy cortos y lo que tratamos de hacer justamente por eso es ver nuestros sistemas de gestión de agua y diferenciar los elefantes de los caballos y de nuestros últimos grupos en los que tenemos esta horizontalización de los recursos en vez de pensar en un continuo vertical. Estamos tratando de alentar a nuestros miembros para entrenar a esta gente que entiende la tecnología sensible y las cosas como ciclos tecnológicos rápidos y entrenar a las personas para entender los dispositivos mecánicos, para pensar también de diferentes maneras y adquirir esta infraestructura de diferentes maneras. Estamos observando también en cómo podemos reutilizar la tecnología que ya se encuentra en uso y la información que esta genera y a través de control de tecnología como los centros tecnológicos, cómo se pueden combinar y nos permiten combinar nuestros elefantes con nuestros caballos para poder obtener mejor resultado. Esto es lo que estamos haciendo activamente para acelerar este tipo de acciones en el sector del agua. Lo otro con respecto a lo que mencioné más temprano en el área de recuperación de recursos y reutilización, creo que el mundo actual hay mucha anticipación en la recuperación y reutilización suele ser la panacea y creemos que vamos a lograr un balance económico, pero todavía estamos en la etapa inicial de poder llegar a ese punto. Hay mucho habladuría y hype con respecto a poder lograr esta tecnología. Y como ya dije en mi intervención anterior, la política de armonización es de reestructuración y las regulaciones hasta el momento están ayudando hasta cierto momento y también al mismo tiempo pidiendo de poder apoderarnos de esas tecnologías. A pesar de que estamos desarrollando muchas de las tecnologías que nos permiten capturar nutrientes en nuestros flujos de desecho,
no tenemos todavía un completo entendimiento del modelo de negocio que vaya a funcionar. A medida que vamos viendo poco a poco investigación de gente que ha comenzado a preguntarse a sí mismo, ok, si yo genero fertilizantes, entonces de mis desechos, ¿quiénes van a ser mis clientes? ¿Van a ser granjeros que compran esto de mí, o compañías de fertilizante que lo compran, o compran los paquetes y lo venden? Entonces trato de entender cuál es mi segmento de clientes para luego tratar de entender cuál es la propuesta de valor para ellos. ¿Por qué comprarían mi producto en vez del producto de alguien más? Y si es que vemos de que el gobierno provee, digamos, fertilizante a ciertas compañías, ¿puedo competir? Entonces hay que analizar el costo para poder tomar esta propuesta de valor a los diferentes segmentos de clientes y potencialmente saber cuáles son los invertimientos o las vías de ganancia que pueden producirse. Hay un elemento que estamos tratando de acelerar el segmento y el sector para llevar a la innovación y pensar en esto, porque tenemos toda esta noción del no ver toda nuestra infraestructura como elefantes y el reconocer que nuestra infraestructura tiene componentes que pueden innovarse rápidamente y otras toman mucho tiempo de innovarse. El crear también casi este tipo de desacoplamiento y de ver cómo es que la tecnología que se innova rápidamente puede reemplazar los mismos elefantes que tenemos en nuestro sistema de estructura. Tenemos nuestro sistema también de recuperación y reutilización, entendiendo que representa retos, y los retos están alrededor de cómo podemos hacer que estos productos que se están generando a través del mercado. Entonces, lo otro que vemos es o lo positivo que sale de esto, pero muy difícil de escalar, es la tecnología que está saliendo especialmente en recuperación y reutilización de energía. Eso es lo que quería y iba a decir, las dificultades que representa el sector, pero yo sigo siendo optimista porque, como ya les había explicado, les había dicho, vemos que en el mundo desarrollado se presentan ciertos indicadores y están comenzando a trabajar desde cero otra vez para poder armar un sistema más inteligente, más reactivo a los sistemas actuales que nos permitan hacer nuestro trabajo. Vamos a dar la palabra al profesor Juan Rodríguez, por favor. Muchas gracias, Nicole. Me preguntabas acerca de cómo veía yo para la implementación exitosa de estas regulaciones, de si yo observaba que los funcionarios o las estrategias o dónde estaba el problema. En realidad, como yo veo las cosas, el problema parte, para contextualizarlo bien, de la realidad en la que vivimos. Y ahí en los números 70-30, 70-30, como que más o menos manejan bastante bien esta situación. 70% de la población en nuestro país es urbana y 30% es rural. Sin embargo, esa población rural está dentro de ese 70% que es informal. Entonces, solamente hay un 30% que es formal. Y las leyes y regulaciones se implementan para esas sociedades formales. Entonces, nuestro Estado no está llegando suficientemente fuerte y ordenado y con un mensaje claro y sencillo a esas poblaciones rurales, ¿no? Y en ese contexto tenemos que reducir fronteras, por ejemplo, reducir barreras. ¿Reducir barreras en qué? Reducir barreras en el contexto de que si es que se crea, porque se necesita crear tecnologías ad hoc a la medida de esas poblaciones que están en general, y me refiero a las zonas rurales, no concentradas sino dispersadas en una alta área geográfica. Entonces, cuando pensamos en implementar tecnologías, debemos pensar en soluciones que funcionen para concentraciones pequeñas de gente, pero que sean autónomas y que sean sostenibles en el tiempo. Pero adicionalmente, que se puedan implementar de un modo comercial, porque eso al final le daría sostenibilidad.
Sin embargo, las barreras que se tienen ahorita en la adopción de tecnologías desarrolladas en este país son muy altas, ¿no? O sea, no se espera que generemos tecnologías, no se espera que haya una intervención del personal técnico para participar de la solución del problema. Entonces, mientras no cambiemos eso, mientras no veamos que esa es la fuente del problema, no vamos a hacer nada para poder cambiarlo. Si visualizamos eso como una posibilidad de solución o como un reto que tenemos, entonces podemos todos pensar y empezar a crear esos estímulos positivos que nos permitan efectivamente participar de la solución. Y vuelvo al tema de, si ponemos una multa como Estado, esa multa debe regresar a entes como el CONCITEC, por ejemplo, para ser utilizados en la solución de ese problema que lo generó. Para mí está clarísimo eso, y eso redundaría en algo que se necesita en este país, que la gente identifique que el Estado participa de la solución y no el Estado se acerca a ellos simplemente para pedirle cosas, ¿no? Esa es una parte, me parece fundamental en la visualización de la problemática. Por ejemplo, le cuento un caso en el que estamos ahorita trabajando. Tenemos 3 plantas de descontaminación en la selva, con este concepto que les comentaba. Son 3 plantas autónomas, cogen la energía del sol, producen agua descontaminada para una población pequeña que está alrededor de esta planta, pero adicionalmente a eso tiene un exceso tanto de energía como de agua producida. Entonces, al tener exceso de energía, ellos van a poder mejorar su calidad de vida y reducir sus costos inclusive, porque pueden utilizar esa energía para echar a andar el motor con el que sacan el agua del subterráneo. Adicionalmente a eso, tienen exceso de producción de agua, con lo cual se posibilita un desarrollo comercial de ellos mismos para que irradien en las zonas geográficas que están cercanos al lugar donde conectamos o colocamos estas plantas. Entonces, el concepto que yo tengo, o el concepto que manejamos cuando desarrollamos nuestra tecnología, está muy sintonizado con la necesidad de que la sociedad adopte la tecnología. Y una cosa adicional es que nosotros, a pesar de que tenemos estas plantas en la selva, por ejemplo, una de ellas está en Puerto Almendras, es que nosotros desde Lima la podemos ver. No es con un binocular, la vemos mediante internet, y de esa manera podemos verificar que estos dispositivos estén funcionando bien, porque dicho sea de paso, solos se hacen su mantenimiento, no necesitan personal técnico. Entonces, pensamos en una solución más o menos, claro, muy parcializada desde nuestro punto de vista técnico, pero tratando de responder esas preguntas que les comenté al inicio. Y de esa manera sentimos que eventualmente vamos a llegar a ese punto en donde necesitaríamos que el Estado se proponga adoptar este tipo de cosas, que no es la única, hay un montón, pero se proponga adoptar este tipo de desarrollos, este tipo de iniciativas que ya están cada vez más frecuentemente saliendo desde los investigadores, pero que deben ser de alguna manera adoptados por la sociedad. Entonces, hay que hacer lo que se llaman bienes públicos, demostrativos de su eficiencia. Y de esa manera, poco a poco van a ir llegando al mercado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pedir a Benoit de hacer su última intervención antes de las preguntas. Hay algunas preguntas, no se vayan. Benoit, la segunda intervención, 7 minutos, porque estamos un poco tarde. Ok, perfecto. Entonces,
Como lo hemos comentado anteriormente, para nosotros el eje para el desarrollo del tratamiento del agua o de todo lo que tiene que ver con agua es un eje que tiene que ser ecológico. Entonces, y el principio fundador del tratamiento ecológico de las aguas residuales, que sean urbanas o mineras, etcétera, es finalmente la construcción de ecosistemas que son orientados a tareas o servicios. Y entonces hemos observado que finalmente en los últimos años o en la última década, finalmente ha tenido un cambio. Un cambio en lo que es la biotecnología ambiental que ahorita está evolucionando de destruir o estabilizar los contaminantes, y ahorita la visión o la misión es realmente de tratar de usarlos como una fuente de materia prima para producción de energía o de productos sostenibles, energía como biodiesel, biogás y productos sostenibles como biomasa o fertilizante, ¿no? Como lo ha explicado Henry. Entonces, nosotros para estos finalmente microcosmos biológicos, estamos basándonos en finalmente la biodiversidad, ¿sí? Y cuando pensamos en el Perú, sabemos que estamos en un país megadiverso, ¿sí? Tenemos las mayores cantidades finalmente de mariposa, de peces a nivel mundial, tenemos gran cantidad de insectos, anfibios dentro de los primeros puestos, pero no sabemos nada finalmente de todos los microorganismos que existen. Y entonces la estrategia en la cual nosotros estamos finalmente entrando y que propones es la valorización de todos esos microorganismos nativos. Y finalmente la parte nativa es importante, porque muchas veces en las plantas se pueden utilizar microorganismos importados de otros países que tienen una función o un rol en la planta de proceso, pero finalmente también pueden convertirse en una producción biológica y quizás no son tan adaptados para las condiciones locales. Entonces, cuando hablamos de esos microorganismos nativos, hablamos de bacterias, cianobacterias, microalgas. Entonces, la idea finalmente central es, ok, tratamos de buscar los candidatos, ¿sí? Seleccionar los mejores candidatos para una tarea concreta y finalmente vamos a, con todas esas herramientas que hemos descrito antes, de metagenómica, metaproteómica, de tratar de entender cómo están funcionando para poder monitorearlo y hacerle trabajar. Un ejemplo, o dos ejemplos que podemos decir que hemos venido trabajando es justamente la bioremediación de la actividad minera. Hemos trabajado finalmente en ambientes muy diferentes en lo que es la extracción del oro. Por ejemplo, a altas alturas, finalmente, con minas que trabajan, que extraen el oro y que lo recuperan a través del uso del cianuro, o en la selva tropical, con bacterias con artesanales e informales que recuperan el oro a través del uso del mercurio. Entonces, en cada ambiente, y finalmente se podría decir que los microorganismos podrían tener un rol de depuración de esos productos tóxicos, ¿no? El cianuro, el mercurio. Entonces, la estructura la estrategia es siempre la misma. Primero vamos a caracterizar qué son los microorganismos que son naturalmente presentes en el medio pristino. Luego vamos a ver qué es lo que hay en las aguas residuales, relaves, etc. Y vamos a comparar qué aparece y qué desaparece. Y esto finalmente nos permite de ir seleccionando los microorganismos que nos parecen los más interesantes. Y una vez que los tenemos, los vamos a utilizar a nivel de laboratorio, verificar su función, buscar por qué o cómo están funcionando, por ejemplo, identificando genes de cianasas o los genes de tipo MER que son para el mercurio, y una vez que los tenemos, podemos hacer la aplicación en terreno. Entonces, hemos tenido la oportunidad de probar ya en campo, por ejemplo, en cianuro, la degradación completa en un tiempo, o sea, la aplicación de esos consorcios microbianos nativos, ¿sí?
en el campo donde se las han extraído y de demostrar que en 7 días, 8 días podríamos eliminar el 97 hasta el 99% del cianuro y entonces llegar a condiciones, a concentraciones permitidas finalmente para ser sueltas en el medio ambiente. Y eso en comparación a finalmente procesos de degradación naturales que pueden durar años. En el mercurio hemos tenido también resultados muy similares donde hemos podido finalmente volatilizar el mercurio y finalmente decontaminar. Ahora, para poder aplicar, para poder hacerlo a gran escala, sí se necesita finalmente un apoyo de políticas, vamos a decir, nacionales para que finalmente se pueda promover ese tipo de tecnología que ya existe. Y tecnología sí existe también en lo que es la acuicultura. Nosotros sabemos que los ambientes acuícolas, que son... Tiene un minuto nomás, ha excedido el tiempo. Oh, que disculpan. Entonces voy a quedar con la parte de minería, donde finalmente tenemos herramientas actualmente que ya están disponibles, que se están implementando en el país, que permiten de reducir los tiempos de análisis, de poder seleccionar, caracterizar microorganismos que pueden cumplir un rol y finalmente depurar los medios de una forma ecológica. Los microorganismos se replican por sí solos cuando finalmente están a gusto y desaparecen cuando ya se termina el problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hay varias preguntas y voy a tratar solamente algunas, por lo menos una para cada uno de ustedes, teniendo en cuenta el tiempo. Profesor Cala, nos preguntan, le pregunta a usted, para poder desarrollar un mejor manejo para la calidad de agua y mejorar las políticas públicas, ¿será necesario mejoramiento en la capacidad institucional para el monitoreo, innovaciones, mejor tratamiento de aguas residuales y todos los múltiples aspectos? ¿Cómo visualiza usted el futuro, especialmente en los países en desarrollo? Thanks for that question, Nicole. Gracias por esa pregunta, Nicole. Creo que primero que nada los SDGs han puesto mucho enfoque en el monitoreo y en la gestión de los cuerpos de agua y su calidad. Me parece que ya hay muchos países trabajando, particularmente en la subsahara africana. Se ha inversión de tratar de construir capacidades y poner ya en funcionamiento algunos de los arreglos y también un mejor monitoreo. Una de las cosas que la IWA ha estado activamente haciendo es regular el foro en el que tratamos de juntar de manera muy activa en la región latinoamericana, el Caribe, muy activamente las legislaciones y legisladores alrededor del mundo para poder sintetizar las mejores prácticas y poder ponerlas a disposición de los reguladores emergentes en países en desarrollo. La mayoría de los reguladores tienden a enfocarse en la producción o la provisión de agua potable. Entendamos de que hay fondos de la Fundación Gates para entender cómo vemos el agua residual, el saneamiento y el impacto que tiene en la salud en la perspectiva general. Eso es algo que hemos hecho, y lo otro que diría es que hay una referencia a la innovación y cómo construimos capacidades. Hemos trabajado mucho con los más grandes bancos de desarrollo y diría que esto es un proyecto que hemos hecho, logrado con el Banco de Desarrollo Africano, haciendo grandes arreglos para poder alentar en la manera en la que la infraestructura se desarrolla. Estamos tratando de alentar a las entidades y no reforzar el paradigma antiguo de la infraestructura en el que utilizas agua una vez y luego la tiras, sino estamos tratando de alentar a la sociedad a que se tome un enfoque económico para el manejo completo de todo este cuerpo. Entonces, en la subvención vemos que hay capacidades, construcción de capacidades para efectivamente evaluar propuestas que entran de parte de consultores, pero los consultores en sí, desde el inicio, tratan de empujar
la dirección hacia un enfoque de economía circular. Pero creo que las personas que proveen dinero para la infraestructura pueden jugar un rol muy importante en la instigación al cambio de manera muy importante. Aquí es donde yo diría y vería el enfoque. Yo también diría que mucho de la innovación que ahora vemos particularmente en agua residual viene del sur. Y los europeos están aprendiendo de alguna manera de la innovación que está tomando lugar en India, la innovación que tenemos en China y la innovación que tenemos en lugares y en partes de la subsahara africana, en África, en el sur sobre todo. Vemos mucha transferencia de conocimiento del sur al norte, debido a que muchos de estos países han comenzado desde cero. Entonces están pensando de una manera bastante innovadora y no tratando de retroalimentar o tratar de remodelar o reajustarse a infraestructuras del siglo XIX. Muchas gracias. Pregunta para el profesor Juan Rodríguez. ¿Cuáles son las estrategias para implementar la aplicación de estándares por sectores y monitorear el cumplimiento de estándares? ¿Cómo hacer para que el sector privado cumpla con realizar sus controles de calidad y cómo verificar que los resultados sean correctos? ¿Qué formas podrían funcionar? Sí, gracias. A ver, en general hay dos formas de hacer que alguien cumpla las regulaciones. Una, por convencimiento, porque uno sabe que debe seguir, debe hacer caso a eso. Por ejemplo, el uso del cinturón de seguridad, ¿no? Lo uso porque si no me choco y me muero. O sea, por convencimiento, ¿no? Y la otra cosa es por amenaza que te va a venir una multa. Es un tipo diferente de convencimiento, es por obligación, ¿no? Te obligan a seguir la regulación. Es desde el punto de vista del que está actuando activamente sobre el medio ambiente. Sin embargo, en un estado como el peruano, tan débil, no tenemos suficientes vectores de información que alimente al Estado sobre la situación de sus cuerpos de agua. Muchas veces la gente no contamina, pero sí, por ejemplo, yo he visto en casos de contaminación natural del agua, se retira un afluente de buena calidad de un río que venía siendo contaminado por una actividad volcánica. A la persona que retiró ese afluente de buena calidad, nadie le dijo que al retirar el afluente de buena calidad, lo que estaba haciendo en realidad era contaminando más el río. Pero él va a decir, yo no he echado nada al río. No, pero he retirado ese contaminante, ese afluente de buena calidad. Entonces, si hubiésemos estado en el contexto de alguien que está convencido en su respeto al medio ambiente, nunca hubiese hecho eso. Por lo tanto, vuelvo al concepto de sumar ojos al cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, si yo, Estado, digo que voy a poner costos por alguien que contamine el ambiente y le digo a la población en general que esa contaminación será penada, pero una vez que es penada y reconocida, voy a volver como Estado con instrumental, con herramienta, con el cuerpo técnico para resolver el problema. Entonces ahí tengo un compromiso, estoy creando un puente, estoy creando un interés de esa gente, de ese 70% que no está reconocido formalmente, pero que sí que puede ver que ese Estado responde a sus necesidades. Y poco a poco, se puede ir ganando institucionalidad, que es lo que falta en este país. Gracias. Muchísimas gracias. Benoit,
hay algunas preguntas, pero voy a elegir una. Si hay bacterias candidatas que serán siempre adicionadas en el control de calidad del agua potable, además de las patógenas. Gracias. La idea de poner finalmente bacterias es más en el sistema de depuración o finalmente de eliminar los problemas, ¿no? Pueden ser insecticidas, contaminantes, etc. No hay realmente una idea para el agua potable, aunque sea, ¿no?, de adicionar microorganismos como una fuente de enriquecimiento, ¿no? Aunque la idea no es totalmente absurda en una cierta forma, ¿no? Podría ser que se piensa también en finalmente utilizar un agua con probióticos para flora microbiana o algo así. No es una idea absurda, pero no, actualmente la idea es de tratar de tener una agua para la agua potable, es de tratar de tener una agua la más estéril posible y que finalmente tenga, como decir, y que llegue en la mejor posible, en la mejor condición saliendo del grifo, ¿no? Entonces, no hay esa función de adicionar por el momento bacterias probióticas en el agua potable. Muchas gracias. Voy a hacer una última pregunta al profesor Enriveau, porque hemos visto hoy, pero también los días anteriores, la importancia de la interdisciplinariedad. Hoy hemos visto que para lograr una política pública es sumamente importante, y usted lo ha dicho, es un mix de valores y de ciencia. Y hay que hacer ciencia, tecnología e innovación, pero una ciencia donde no haya fronteras herméticas entre especialidades, una ciencia donde haya puentes. No solamente hay que hacer ciencia para lograr esos puentes entre ciencia, tecnología, innovación y políticas públicas, tenemos que apostar por más educación desde la educación básica regular, es decir, desde primaria y secundaria. Estamos en un país y en países, nuestros países, donde la educación a nivel primaria y secundaria en ciencias naturales, en ciencias, en territorio, en agua, es muy postergada. ¿Cómo lograr en nuestros países elaborar, crear políticas públicas y hacer ciencia a espalda tanto de ejes tan importantes de la educación, como separar esta educación superior de la educación de base? Lo que decía Carla, lo que decía Benoit, lo que decía Juan, necesitan que las poblaciones sean sensibles. El profesor Juan Rodríguez ha recordado que 30% de nuestras poblaciones aproximadamente son rurales y 60% urbanas, y ya no tienen más conexión con el medio natural, con los ecosistemas, ya no son más conectores. ¿Podría dar sus palabras finales, profesor Enriveau? Very important question. And, Es una pregunta muy importante y me gustaría tener una respuesta simple y elegante. Me parece que es una calle de ambos sentidos.
porque claramente se tiene que hacer un mejor trabajo de educación pública. Esto significa poder hacer que los resultados de la investigación, de los procesos estén accesibles para todas las personas y que lo puedan entender. Yo me preocupo mucho de que la ciencia esté avanzando tanto que está dejando atrás al nivel educativo de la gente. Pronto vamos a perder el beneficio de todas estas innovaciones debido a que la mayoría de gente no entiende qué son y por ende piensan que no vale la pena. Eso es de un lado. Y de otro lado, siento como si la educación estuviera en general retrasándose a medida que la población crece. En áreas rurales, y yo vivo en un área rural, y yo veo incluso aquí, en un estado en el que ha tenido un sistema educativo relativamente bueno, y el sistema no está manteniéndose al día con las necesidades modernas, no solamente porque hay más gente, sino también porque hay nuevas ciencias y hay nuevas ciencias sociales. No hemos hablado mucho de las ciencias sociales en este simposio, pero simplemente el lado científico y la gente que esté involucrada en este tipo de tecnología y demás tienen que estar al tanto de este tipo de desarrollos y tienen que ser los jugadores principales en todo este campo general que nos estamos desarrollando. Vemos de que han habido fallas en el pasado, entonces tenemos que aprender de esto para poder también explicarle al público qué tan importantes son las ciencias sociales, por ejemplo, la generación de políticas públicas para poder resolver este tipo de problemas que nos aquejan hoy en día. Entonces, sí, tenemos que enfocarnos en poder hacer más trabajo con respecto a la diseminación de la información social y también cómo estas aplicaciones pueden mejorarse a través de esta información. Muchísimas gracias, profesor Enrivo. Muchísimas gracias a nuestros tres panelistas. Muchas gracias, profesor Cala. Muchas gracias, profesor Rodríguez. Muchas gracias, profesor Diringer. Antes de salir, antes de finalizar, quiero solamente compartir estas diapositivas y mostrarles que pueden ir a la web de la IANAS y encontrar el libro en inglés o en español de calidad del agua en las Américas para cada uno de nuestros países y ver uno de los grandes temas que se ha tratado. Hay muchos temas más, pero aquí están y también hay una brochure muy sintetizada de calidad del agua en las Américas. Muchísimas gracias y dejo la palabra a Neido. Gracias, doctora Nicole Berlex, por su moderación. Ha sido un gusto contar con usted y también, por supuesto, con este tan importante grupo de expositores y panelistas. De parte de Concitec le agradecemos haber participado como moderadora e invitamos, al público que nos está siguiendo a través del Zoom y a través del Facebook a que nos acompañe mañana jueves 14 de enero en la última sesión de este importante coloquio dedicado a la calidad del agua. El día de mañana estará dedicado al tema los múltiples desafíos de la calidad del agua y contaremos con la conferencia de Rajendra Mavraj Shende, es director del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y además presidente del Centro de Políticas Terre, y José Galicia Tundici, presidente del Instituto Internacional de Ecología de Sao Carlos, Brasil. Nos acompañará también en el panel la doctora Fabián León Velarde, José Galicia Tundici, Rajendra Shende, Catherine Bamen, Nicole Bernex, María Donoso, y como moderador estará a cargo del doctor Benjamín Martí Corena, presidente del Concitec. Sin nada más que decirles, les agradecemos nuevamente a todos, les pedimos por favor que apaguen sus micrófonos para desconectarnos del Facebook. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.